Toda esta experiencia aquí con todos ustedes, con Osvaldo, con los hermanos de tantos distintos lugares, ha sido para mí una experiencia memorable. Y quiero hablarles en esta mañana de una de las trabas más tenaces que tenemos que superar para gozar de las relaciones entre todo el pueblo de Dios. ¿Debo cambiar? Sí, Okay. Muy bien. Quiero hablar de la liberación del legalismo. En este estudio vamos a revisar la primera parte de Hechos capítulo 9, que relata la maravillosa conversión de Saulo de Tarso. Pero, en primer lugar, quiero abordar el tema del legalismo que caracterizó la vida de este hombre antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Me han dicho tantas veces que no debo usar el término legalismo en Argentina porque tiene connotaciones tan negativas. Pero no todo es negativo del legalismo. Y yo entiendo que es un enemigo disfrazado de los cristianos que tenemos que entender para poder superarlo. Hay pocas cosas más tradicionalistas que la religión. La convicción de que las ideas religiosas provienen de una inteligencia más allá de lo humano hace muy difícil alterar los conceptos bien arraigados en cualquiera de nosotros. Por esa razón, en todo movimiento religioso, siempre hay algunos que consideran que es su deber guardar el status quo y defenderlo de toda posibilidad de cambio o ajuste. Esa tendencia se ve tanto en la postura fundamentalista de los musulmanes, los judíos, los hindúes y los budistas, como también de los cristianos. Obviamente, algo de esa postura es razonable. Si nos alejamos de los fundamentos de nuestras convicciones básicas, terminamos minando el mismo terreno. Nos quedamos sin base, haciendo difícil edificar una estructura coherente de ideas y prácticas. Cualquier sistema filosófico, ético o religioso precisa bases firmes, conceptos coherentes. Si solo seguimos nuestros impulsos, inclinaciones personales o gustos pasajeros, corremos el peligro de quedar sin coherencia, sin integridad. Una persona íntegra vive conforme a convicciones basadas en argumentos convincentes, bien elaborados y probados. En cambio, uno que se deja llevar por sus caprichos o sus ocurrencias tiene muy poca capacidad de animar a otros a seguirlo. Si uno no está muy bien convencido, difícilmente podrá convencer a otros. Con todo, debemos aprender a equilibrar las bases de nuestras convicciones con la realidad humana. El ser humano no puede ser completamente absolutista, impecable, invariable, pues nuestra naturaleza
enfatizo, nuestra naturaleza lleva inherente la necesidad de ajustes, cambios, modificaciones. Es lo que hace posible crecer y madurar. Ningún adulto en su juicio cabal mantiene la misma postura que tuvo a los 6 años de edad, ni a los 16 años de edad. ¿Por qué? Porque ha madurado, al menos en alguna medida. Las pruebas de la vida, los roces y la interacción con otros seres humanos, la influencia del contorno, del ambiente, nos obliga a todos a hacer ajustes. Es por eso que todos reconocemos que la sabiduría viene con los años, más específicamente con la madurez. Necesitamos desarrollar algo de tolerancia. ¿Qué significa legalismo? Es la insistencia en el argumento de por sí, sin considerar otros elementos que pudieran mitigarlo o modificarlo. Por ejemplo, si la ley marca una velocidad máxima de 60 millas por hora, o digamos como aquí 80 kilómetros por hora, sería ilegal una velocidad de 81. Yo recuerdo bien que un buen amigo, otro pastor, me dijo que hace años, viajando de Buenos Aires a Mar del Plata, le pararon en la ruta y la policía le dijo que estaba haciendo 81 kilómetros por hora y le dio una multa. Un sistema legalista interpreta estrictamente lo que marca la ley. No admite un poquito de variación. Los legalistas insisten en la letra de la ley. En un sistema justo de jurisprudencia, los jueces se limitan a aplicar lo que marca la ley. No deben innovar, aunque es cierto que en el sistema judicial es común y correcto que los jueces tienen cierta libertad de entender que hay distintos elementos que pueden afectar la necesidad de hacer cumplir la ley o no. Hace poco estuve pensando en voz alta con mi esposa sobre una observación mía de que los más religiosos suelen ser los más duros, los más implacables, los que están menos dispuestos a ceder frente a cualquier situación. Me pregunto, ¿qué hay en la religión que a veces nos hace más indispuestos a aceptar a otros tales como son? ¿Qué nos hace pensar que debemos juzgar a otros? No veo esa disposición en Jesús, y es una de las cosas que nos hace quererlo, aun cuando no seguimos sus enseñanzas. En los tiempos de Jesús, los fariseos eran los más legalistas de todas las distintas tendencias judías, interpretando estrictamente la ley de Moisés para realizar su tarea de imponer el estricto cumplimiento de la ley. Terminaron los fariseos haciendo muchos agregados a la ley a fin de interpretarla en una variedad sin fin de circunstancias. Ahora bien, se puede argumentar con razón a favor del cumplimiento de la ley, pero la manera de implementarla bien puede llevar a algunos a puntos extremos.
El sistema farisaico, por ejemplo, había dictaminado la distancia que uno podría caminar en el día sábado, a fin de evitar convertir una caminata en trabajo, que era prohibido en el día sábado. Los más estrictos no prendieron ningún fuego en el sábado. Y esto ocurre entre los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, aún en Estados Unidos. Ni para cocinar, ni para calentarse. Los fariseos argumentaban que un paralítico sanado no debiera llevar su lecho en el sábado y que Jesús no debiera sanar a un enfermo en el sábado. Es obvio que Jesús chocó con frecuencia con estos intérpretes estrictos de la ley de Moisés, insistiendo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús enseñaba que el sábado era para aliviar la carga del hombre y no para aumentarla. No es razonable que el descanso se convierta en una carga más pesada que el mismo trabajo. Además, Jesús señalaba otra falta de los fariseos, que es típica en todos los fundamentalistas. Racionalizan su propia conducta mientras se hacen jueces de los demás e interpretan su vocación como la de inspeccionar y evaluar la conducta de los demás, evaluándola conforme a su estricta interpretación de la ley de Moisés. El problema se complica cuando se tiene en cuenta que el que juzga a otros suele eximirse de un examen minucioso de su propia conducta. Por eso Jesús decía que había que prestar atención a lo que enseñaban los fariseos, pero no hacer lo que ellos hacían. Una marcada tendencia de los legalistas es que se sienten jueces de los demás. Déjame contar brevemente una experiencia que tuve hace unos años cuando leí un libro muy interesante. No sé exactamente cómo es la mejor interpretación del título, pero sería algo como Arrepentimiento de la religión. El autor, que se llama, se me escapa en este momento, cosa de viejos. Él comenzó el libro diciendo de una experiencia que había tenido en un mall, como dicen aquí, gran galería comercial en Estados Unidos. Se había acompañado a su esposa a hacer compras y mientras que ella hacía compras, él se sentó en un banquito allí en uno de los grandes pasillos y observaba a la gente. Y al rato vio a un hombre allí que estaba corrigiendo y castigando a su hijo de unos 6 o 8 años. Y él comenzó a pensar, qué estupidez de ese hombre. ¿Qué está haciendo? Si ese chico no entiende lo que está haciendo y todo esto hace en público, qué malo. Después vio a otra persona obesa y comenzó, esto sin decir nada a los demás, solo pensando para sí. Vio a esa persona obesa y decía, qué bárbaro, cómo se ha dejado llevar tanto peso. Tendría que haber aprendido a controlar su dieta, etcétera, etcétera. Y después de un rato pensó, este es un pastor. Decía, ¿qué responsabilidad tengo yo de juzgar a ellos? Ni los conozco. No tienen nada que ver conmigo. Yo no tengo ninguna responsabilidad por sus vidas. Aquí estoy juzgándolos. Y eso le llevó a pensar en la tendencia suya de juzgar a tantos otros que eran diferentes de él por cualquier razón. Hace unos años
yo personalmente, sin haber leído ese libro, llegué a la misma convicción. Yo dije un día, y eso digo con mucha sinceridad, me sentí más parecido a los fariseos que a Jesucristo. Fue una revelación para mí, una situación que me quebrantó, me hizo reflexionar sobre muchas cosas, porque el gran deseo de mi vida durante décadas ha sido llegar a ser como Jesús. Y me vi lejos de ser como Jesús por mis actitudes farisaicas. Vamos a hablar ahora del caso de Saulo de Tarso. Sigamos al caso del personaje que nos toca considerar ahora de manera más detallada, Saulo de Tarso. Antes de entrar al mismo capítulo 9 de Hechos, veamos la forma en que él, Saulo, describía su concepto de sí antes de convertirse en seguidor de Cristo. Me refiero a un pasaje en Filipenses 3, versículos 4 al 7. Reza así: si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y por eso fue honrado por sus colegas fariseos, lo vieron más fuerte que los demás. Sin embargo, sigue diciendo, todo, digan conmigo todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Observemos el hecho de que Pablo o Saulo, como era conocido antes de convertirse en cristiano, consideraba su celo como equivalente a ser perseguidor de la iglesia. Sin embargo, se consideraba intachable frente a la ley de Moisés. Es el cuadro de un fundamentalista empedernido, un fariseo hecho y derecho. Él se veía bien, pero quería cambiar a los demás. Es la actitud típica de un legalista. Es más santo, más recto, más justo que los demás, al menos en sus propios ojos. Sin embargo, Pablo confiesa en el mismo texto de Filipenses que llegó a darse cuenta que todo era para su propia ganancia, para alimentar su ego. Cuando dio lugar a Cristo en su vida, esa ganancia se consideró pérdida por causa de Cristo. La descripción que Lucas nos da del Saulo de Tarso al principio de Hechos capítulo 9 es el cuadro de un legalista furioso. Escuchemos lo que dice Lucas. Mientras tanto, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Este cuadro nos hace ver a Saulo como un accidente buscando dónde suceder. Un hombre violento es un hombre que vive un conflicto interno feroz.
Y un conflicto interno es una bomba de tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que explota. En este caso, el Señor lo prendió antes de que explotara. Veamos primero lo que registra Lucas escuetamente al respecto, ahora de Hechos 9, comenzando con el versículo 3. En el viaje a Damasco, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz. Es interesante, la forma de presentar este verbo en el griego, oían, significaba que oían sin entenderla. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Solo podemos imaginar lo que pensaba durante esos 3 días. Pablo mismo hace referencia a este suceso en otras ocasiones. Una de esas fue después de su arresto en el templo de Jerusalén, después del cual dio testimonio a la multitud reunida en la calle. Ahora cito de Hechos 22 a partir del versículo 3. Yo soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, que era el Sanedrín. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron, o sea, no comprendieron no comprendieron la voz que le hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. En otra ocasión, siendo encarcelado, Pablo compareció ante el rey Agripa, a quien dio testimonio de la misma experiencia. Ahora cito de Hechos 26, desde el primer versículo. Entonces Agripa le preguntó a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte?
Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. ¿Se pueden imaginar? Se metía en otros países donde no tenía jurisdicción para llevar a cabo sus ideas tan rígidas. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh Rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo. Parece que Dios conoce todos los idiomas y dialectos, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Así piensa Dios de los legalistas. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Ahora, habiendo visto el testimonio de Pablo en distintos textos, vamos a observar los elementos clave de la conversión de este fariseo. Primero vamos a ver que el primer elemento era una luz del cielo. Pablo afirma que esa luz era más refulgente que el sol y que su resplandor envolvió a Pablo y los que estaban con él.
señala que les llegó como un relámpago. La presencia del Señor se relaciona a menudo en las Escrituras con la luz. El reino de Dios es un reino de luz. El apóstol Juan nos exhorta a andar en la luz. El Evangelio nos llega como una luz que alumbra nuestro interior y nos permite ver nuestra situación real delante de Dios. La luz de Dios equivale a la verdad. El pecado se nos presenta como andar en tinieblas, sin luz, como ciegos que andan sin saber a dónde van. Dios nos traslada del dominio de las tinieblas al reino de su luz. Vale decir que la vida se vuelve transparente cuando agradamos a Dios. En su luz vemos la luz. Semejante luz fue una sorpresa total para Saulo y revela su verdadera condición a los ojos de Dios y a los suyos propios. Luego, segundo elemento, con la luz, Saulo percibió la voz de Jesús, que en la vida nunca había escuchado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Aunque nunca había escuchado la voz de Jesús, la reconoció como de Dios. Enseguida esa voz se identificó como el objeto de la persecución y la furia de Saulo. Este admitió ante Agripa que estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret, hasta obligar a los cristianos a blasfemar y meterlos en la cárcel. De pronto se invierten los papeles. El perseguidor se convierte en presa y el objeto de la persecución se da a conocer como el que está buscando a Saulo. Cosa interesante, ¿no? Jamás había pensado Saulo en escuchar la voz del que consideraba muerto. Ahora todo cambia. El Cristo resucitado y glorificado interrumpe su furia alocada para convertirlo en embajador suyo. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio insondable! Pasamos a un tercer elemento. La luz que le alumbró lo dejó ciego a Saulo por 3 días. Afirma Saulo que sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz lo había dejado ciego. Durante 3 días no pudo ver ninguna distracción. En su memoria quedó grabado ese encuentro esplendoroso que ahora iba a cambiar todo el rumbo de su vida. Pongámonos en su lugar para pensar que durante 3 días, después de esa visión de Jesús y escuchar esa voz, no escuchó otra voz, no vio otra cosa, y en su ceguera repetía ese encuentro, vez tras vez, durante 3 días. Otro elemento que estuvo 3 días solo, sin compañero, sin comida, sin bebida, viviendo con sus pensamientos, sus memorias, sus preguntas y su gran dilema. Vez tras vez tendría que haberse preguntado, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué me toca?
Todos los parámetros de su vida se había cambiado a partir de ese encuentro con Jesús en el camino. Solo esperaba el cumplimiento de lo que Jesús le prometió. Nunca más podría volver a su rumbo anterior. Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Bien, para apreciar el próximo paso tenemos que volver a nuestro texto en Hechos capítulo 9 para leer a partir del versículo 10. Había en Damasco un discípulo, Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Es muy interesante que Ananías nunca antes aparece en el texto bíblico y nunca después. Para nosotros es un anónimo. El Señor eligió un anónimo para cambiar la historia del hombre que iba a llegar a ser el apóstol más grande de la historia. Qué cosa maravillosa. Cómo Dios hace las cosas. En visión, el Señor, que había hablado a Saulo 3 días antes, ahora habla a Ananías y dice: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas. Fíjate, Ananías no sabía dónde estaba y Dios le daba la dirección exacta. Fíjese. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, como si Ananías no supiera quién era. Está orando. Saulo está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y Ananías pensaba: Señor, ¿tú sabes cómo es ese hombre? Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes. ¿Cómo corren las noticias, no? Para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y tú me dices que vaya a orar por él. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Muchas veces al pensar en este texto he preguntado a otros: ¿cómo les parece que los cristianos en Damasco estuvieron orando cuando ellos sabían que Saulo venía hacia ellos precisamente para meterlos presos? Señor, que le parte un rayo. Señor, que caiga muerto. Señor, tennos misericordia y castígalo. No podían imaginar que Dios tenía, como nos decía ayer Norberto, Dios tenía otro paradigma. Y a veces cuando estamos empecinados en cierta insistencia sobre nuestras ideas, no nos imaginamos que Dios puede tener otra manera de llevar a cabo su propósito. Se nos cierra una puerta acá, se nos bajan las cosas que habíamos anticipado y no pasa nada, y nos preguntamos: ¿ahora qué hacemos? Dios tiene un plan. Y Dios le revela a Ananías que tiene un plan muy diferente de lo que había pensado. Ananías entonces obedeció. Dice que se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, aparentemente sin palabra de Saulo: hermano Saulo. Nosotros usamos tanto esa palabra hermano que no nos imaginamos
¿Cómo le habrá sonado a Saulo escuchar que un cristiano, un seguidor de Jesús, le dijera, hermano Saulo? Muchas gracias. Habrá sonado muy dulce. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Ahora es un hombre nuevo, pero está frente a un dilema que no sabe cómo va a descifrar. Aquí vemos que Saulo no estuvo tan solo como podría haber pensado. El Señor estuvo presente con él y él estaba orando. Además, había visto una visión. En la visión, Saulo había visto a un hombre llamado Ananías, que le imponía las manos para que recobrara la vista. Pero se ve que Ananías no está tan convencido. Conoce la fama de Saulo de Tarso. Sabe que es capaz de mentir y engañar para tomar presos a los cristianos. Es táctica de los legalistas. Tuercen las cosas simplemente para llegar a su propio fin. Aún así, el Señor está firme, pues sabe lo que Ananías no sabe aún. Cristo le informó que Saulo ahora es un instrumento escogido para pregonar el nombre de Jesús a las naciones y ante los reyes, es decir, a los gentiles, como también al pueblo de Israel. Se le asigna a Ananías la tarea de introducir a Saulo a la iglesia, sanarlo de la ceguera, bautizarlo y recibirlo como hermano en Cristo. Aparte de esta instancia, Ananías es un desconocido, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia. Aparentemente no tiene ningún título, ninguna fama, pero tiene el honor de recibir y bautizar al que será el más ilustre apóstol de la historia de la iglesia. Dios sigue usando personas sin nombre, desconocidas, para realizar tareas de tremenda importancia. No esperemos la fama, no esperemos la notoriedad. Hagamos lo que Dios nos manda hacer. Dios se encarga de lo demás. Se nos acaba el tiempo para ahondar en las consecuencias profundas de la liberación de Saulo de Tarso, del legalismo tan arraigado en su vida, en su formación desde niño. Para eso tendríamos que revisar su trayectoria desde este momento, especialmente sus epístolas, en las cuales desarrolla sus pensamientos y convicciones. Al concluir esta parte de su historia, caben unas preguntas sobre las implicaciones en nuestra vida y testimonio en relación con la verdad y el fundamento que Dios nos ha dado en Cristo. Para concluir, quiero ayudarles a formular un par de preguntas a modo de examen de nuestra percepción del propósito de Dios
en nuestras vidas. La primera pregunta es esta. ¿Estamos dispuestos a vivir como vivió Cristo? Amar como Él amó y honrar a Dios como Él le honró. ¿O preferimos usar nuestro testimonio para juzgar a otros mientras pretendemos eximirnos del juicio de Dios? Cuando trajeron los fariseos a Jesús, esa mujer tomada en adulterio, en el acto de adulterio, no podrían haber imaginado cómo respondería Jesús. Primero Jesús les dijo, después de sus acusaciones, el que está sin pecado eche la primera piedra. Algunos tenían piedras levantadas ya porque ya estaban pensando en apedrearla. Mirándose entre sí, esperaba para ver quién sería el primero en tirar una piedra. Desde el más viejo hasta el más joven comenzaron a retirarse de la escena. No metieron palabra más. Al rato, cuando habían desaparecido todos los acusadores, ustedes conocen la historia. Jesús preguntó a la mujer en su profunda vergüenza: Señora, ¿dónde están? O señorita, sea como caso, ¿dónde están tus acusadores? Los que te condenan. No están. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué manera de resolver una situación inmoral, grave, contraria a la ley, con gracia, con amor, con perdón? Pregunta, ¿no tenemos algo que aprender de Jesús en un caso así? Tomemos a Jesús como el gran ejemplo de nuestra vida y procuremos emularlo en todas las distintas instancias de la vida. La segunda pregunta: ¿será la Biblia para nosotros un libro que nos alumbra, que nos lleva a conocer los caminos de Dios e ilustra la conducta que debemos tener en el mundo? ¿O preferimos usar la Biblia para señalar a otros lo equivocado que están? Yo me he hecho estas mismas preguntas y me he encontrado en falta. Y yo vuelvo a afirmar lo que he afirmado muchas veces: yo quiero ser como Jesús. Quiero aprender a caminar como Él. Dejemos que las Sagradas Escrituras nos señalen el camino de Dios y su voluntad para poder agradarle en todo. Vivamos, hermanos, como pueblo de Dios. Un pueblo que vive con relaciones amorosas, firmes, contando con la presencia de Dios entre nosotros. Gracias, hermanos.
alejamos de los fundamentos de nuestras convicciones básicas, terminamos minando el mismo terreno. Nos quedamos sin base, haciendo difícil edificar una estructura coherente de ideas y prácticas. Cualquier sistema filosófico, ético o religioso precisa bases firmes, conceptos coherentes. Si solo seguimos nuestros impulsos, inclinaciones personales o gustos pasajeros, corremos el peligro de quedar sin coherencia, sin integridad. Una persona íntegra vive conforme a convicciones basadas en argumentos convincentes, bien elaborados y probados. En cambio, uno que se deja llevar por sus caprichos o sus ocurrencias tiene muy poca capacidad de animar a otros a seguirlo. Si uno no está muy bien convencido, ajustes. Es por eso que todos reconocemos que la sabiduría viene con los años, más específicamente con la madurez. Necesitamos desarrollar algo de tolerancia. ¿Qué significa legalismo? Es la insistencia en el argumento de por sí, sin considerar otros elementos que pudieran mitigarlo o modificarlo. Por ejemplo, si la ley marca una velocidad máxima de 60 millas por hora, o digamos como aquí 80 kilómetros por hora, sería ilegal una velocidad de 81. Yo recuerdo bien que un buen amigo, otro pastor, me dijo que hace años, viajando de Buenos Aires a Mar del Plata, le pararon en la ruta y la policía le dijo que estaba haciendo 81 kilómetros por hora y le dio una multa. Un sistema legalista interpreta estrictamente lo que marca la ley. No admite un poquito de variación. Los legalistas, toda esta experiencia aquí con todos ustedes, con Osvaldo, con los hermanos de tantos distintos lugares, ha sido para mí una experiencia memorable. Y quiero hablarles en esta mañana de una de las trabas más tenaces que tenemos que superar para gozar de las relaciones entre todo el pueblo de Dios. ¿Debo cambiar? Sí, okay. Muy bien. Quiero hablar de la liberación del legalismo. En este estudio vamos a revisar la primera parte de Hechos capítulo 9, que relata la maravillosa conversión de Saulo de Tarso. Pero, en primer lugar, quiero abordar el tema del legalismo que caracterizó la vida de este hombre antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Me han dicho tantas veces que no debo usar el término legalismo en Argentina porque tiene connotaciones tan negativas. Difícilmente podrá convencer a otros. Con todo, debemos aprender a equilibrar las bases de nuestras convicciones con la realidad humana. El ser humano no puede ser completamente absolutista, impecable, invariable, pues nuestra naturaleza
enfatizo, nuestra naturaleza lleva inherente la necesidad de ajustes, cambios, modificaciones. Es lo que hace posible crecer y madurar. Ningún adulto en su juicio cabal mantiene la misma postura que tuvo a los 6 años de edad, ni a los 16 años de edad. ¿Por qué? Porque ha madurado, al menos en alguna medida. Las pruebas de la vida, los roces y la interacción con otros seres humanos, la influencia del contorno, del ambiente, nos obliga a todos a hacer. Pero no todo es negativo del legalismo. Y yo entiendo que es un enemigo disfrazado de los cristianos que tenemos que entender para poder superarlo. Hay pocas cosas más tradicionalistas que la religión. La convicción de que las ideas religiosas provienen de una inteligencia más allá de lo humano hace muy difícil alterar los conceptos bien arraigados en cualquiera de nosotros. Por esa razón, en todo movimiento religioso, siempre hay algunos que consideran que es su deber guardar el status quo y defenderlo de toda posibilidad de cambio o ajuste. Esa tendencia se ve tanto en la postura fundamentalista de los musulmanes, los judíos, los hindúes y los budistas, como también de los cristianos. Obviamente, algo de esa postura es razonable. Si nos